En la introducción de la encíclica Caritas in Veritate se plantea la unidad de dos aspectos que son fundamentales. Por un lado es la caridad y por otro lado es la verdad. ¿Qué es la caridad? La caridad es la fuerza que, originada en Dios mismo, que es amor, mueve a las personas. ¿A qué? A comprometerse por la justicia, a comprometerse por la paz. ¿Qué es la verdad? La verdad es la razón del ser humano que busca entrar en contacto, dialogar con otros, y desde ahí se plantea un proyecto común. ¿Qué es la verdad en el sujeto humano? Es el proyecto que Dios tiene sobre la persona, el propio bien. Unir ambos conceptos significa no acabar ni en sentimentalismos. Yo me muevo exclusivamente por lo que mi corazón me dice en este momento, por afectos, muchas veces excesivamente provocados por circunstancias concretas, y además, por el otro lado, en cuanto a la verdad, no moverme por fundamentalismos. Unificar verdad y caridad significa la capacidad de entrar en diálogo, significa también la capacidad de luchar por la justicia y por el bien común. Que estamos en camino, estamos en búsqueda. Tenemos que encontrar. La persona humana tiene que descubrir y descubre en su vida el proyecto que tiene, la llamada al amor que tiene, y en el hecho de ponerlo en práctica, junto con otros, va experimentando formas nuevas y creativas respecto a la sociedad. Claro, el cómo plantear esto exige creatividad, exige imaginación, exige arriesgarse, comprometerse, porque obviamente, ¿por qué sale un periódico a la calle o por qué sale una radio por las ondas? Porque ha habido una serie de personas que han tenido la idea y se han atrevido a ponerla en práctica. Claro, esto exige un trabajo, un esfuerzo. Obviamente, nosotros nos planteamos el hecho de que desde una serie de criterios que orientan la vida de la persona se pongan en marcha, y se están poniendo en marcha, de hecho, formas nuevas de articular la política, de articular la economía, de articular la sociedad y la cultura. La economía, no desde el afán de lucro, sino poniendo en el centro a la persona. La política, no desde la lucha del poder, del Estado que impone, sino desde el bien común. La cultura, no desde una cultura de la muerte, sino desde una cultura de la vida. La sociedad, generando realidades en las cuales las personas puedan, junto con otros, trabajar en proyectos comunes, lo que se llama la sociedad intermedia, que ha dejado, como bien sabéis, de existir en España. Esa sociedad intermedia entre partidos y yo, eso que había entre medias, no existe. Hay que volver a articular esa realidad. ¿Cómo? De forma sencilla. De forma en las cuales una serie de personas con unas mismas inquietudes puedan trabajar en conjunto y a partir de ahí organizarse y plantearse unos proyectos en conjunto. Pablo VI tenía una visión. Si esos criterios se ponen en práctica, al ponerse en práctica cabe, y de hecho existe, el mancharse, como tú dirás, ¿no? El meterse en un proyecto político, de generar un partido político, de generar un sindicato, de generar una empresa, de generar una editorial. Eso está existiendo ahora mismo en España y está suponiendo que gente se esté planteando en su vida cómo ser fiel a una serie de criterios, a una serie de principios orientadores que son básicos en su vida. ¿Y cómo no va a haber conflictos? ¿Cómo no va a haber conflictos? Tú puedes dejar de ser padre cuando vas a trabajar. Puedes quitarte la chaqueta de padre cuando estás en el trabajo.
Si esta mañana pasa algo con tu hijo que está enfermo, que ha cogido una enfermedad y estás preocupado, no te influye en el trabajo, no estás ese día más inquieto, más enervado, lo que sea. El ser humano podemos quitarnos lo que somos. ¿Podemos hacerlo? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Si yo soy cristiano, ¿puedo quitarme la chaqueta de cristiano si estoy trabajando en mi implicación política? No veo que tengo que implicarme realmente con situaciones sociales que tengo delante. Yo creo que el ejemplo del padre que va a trabajar y no puede quitarse lo que esta mañana ha pasado en su casa, esa enfermedad, también nos viene bien para identificar que un cristiano no puede quitarse lo que es cuando está en el mundo, sino que estamos ahí. Cada uno haga lo que debe hacer. Pero, ¿cuál es la misión de la Iglesia? En primer lugar, no va a tener soluciones técnicas que ofrecer. No existe un sistema propio, económico, político. No existe. No va a proponer una serie de recetas. ¿Qué va a proponer? Unos principios de orientación. Unos principios desde los cuales poder actuar, poder inventar, poder crear cosas nuevas. Obviamente se puede acusar aquí que es muy abstracto, pero bueno, más abstracto que Marx en una biblioteca en el siglo XIX, haciendo el tocho este del Capital, que el hombre, según lo que pude leer cuando estudiaba, no llegó a ninguna revolución, siempre llegaba tarde. Más abstracto que este hombre, que fundó el marxismo, el comunismo, y que luego vimos lo que significó en concreto. El ofrecer principios orientadores supone que haya gente que, entusiasmada por estos principios, experimente realidades. No dude en equivocarse. No dude en decir, vamos a ponernos manos a la obra, vamos a realizar proyectos emprendedores, vamos a ponernos, siempre con otros, a realizar algo nuevo. Y tenemos claro que tiene que haber una serie de principios, como una especie de elementos en los cuales estamos de acuerdo. Y luego vamos a concretarlo. ¿Hay algún principio, por ejemplo, básico ahora mismo de la economía de mercado? ¿Cuál es? Principio abstracto de la economía de mercado. El afán de lucro, ¿no? ¿No es un principio abstracto? Un principio que dice, actúa de tal modo que consigas el máximo beneficio posible. Eso es abstracto, ¿o no? Es abstracto, no, yo todavía no he visto al señor lucro por ahí dando vueltas, ¿no? Y luego concreciones prácticas tiene. ¿No hay elementos creativos que ha creado la economía para llevar a cabo este principio, para concretar este principio? ¿Sí o no? ¿No lo ha hecho? Pues la Iglesia lo que va a ofrecer va a ser principios que orienten la actividad del ser humano. ¿De acuerdo? No va a plantear recetas, pero los principios, para concretarlos, el Papa dirá al final de la encíclica, necesita de hombres y mujeres que quieran, que tengan una imaginación creativa, que se entusiasmen por llevar a cabo proyectos. Mirad, en primer lugar, es